Entonces, bienvenido, doctor Antonio Sanguino, codirector, Partido Alianza Verde, Sigus Nacional. Muchas gracias. Agradecimiento al general Ruiz y al cuerpo de generales y oficiales en retiro, a la ACORE, que agrupa, digamos, a estos importantes miembros de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, un actor muy importante en estos debates. Un saludo a mis compañeros en la mesa, al doctor Velasco, al doctor Andrade, al doctor Penagos y al doctor Robledo. Yo, bueno, todavía no soy congresista. Te digo todavía, que conste. Entonces yo, digamos, voy a presentar, digamos, algunas apreciaciones y reflexiones que son también reflexiones no solo individuales, sino también colectivas de la Alianza Verde como fuerza política, de la manera como apreciamos el proceso de paz que está en curso y también la perspectiva con la que analizamos el conflicto armado, esta suerte de enfrentamiento militar que hemos vivido en Colombia en las últimas décadas. Lo primero que yo quisiera decir, voy a tratar un poco de pronunciarme sobre las preocupaciones que en nombre de ustedes ha presentado el doctor Ruiz. Pero antes de eso quisiera compartir con ustedes la mirada que nosotros tenemos de lo que ocurre en Colombia en relación con el conflicto. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al conflicto colombiano? Y perdónenme en la simplificación, pero para nosotros en Colombia no estamos en presencia de una dictadura o de una suerte de dominio de una élite o de una dirigencia política que hizo uso indiscriminado de la fuerza para eliminar el opositor político y para monopolizar el ejercicio de la política con las características que conocimos en el Cono Sur o en Centroamérica, en casi todo el continente latinoamericano, en la época de las dictaduras militares. Ese tipo de, digamos, de régimen político, yo creo que nosotros creemos simplificó mucho lo que fue la transición de la dictadura a la democracia, sobre todo en asuntos relacionados con las libertades públicas, con los derechos políticos y con el castigo a la violación de los derechos humanos. En Colombia no estamos hablando de eso. Nosotros hemos tenido un régimen, digamos, relativamente democrático, con muchas dificultades también, con elecciones, con un sistema político, digamos, y electoral relativamente estable. La estabilidad democrática se ha exhibido como uno de los orgullos de la democracia colombiana. Tuvimos un periodo de 3 años de dictadura militar entre el 54 y el 57, de tal suerte que aquí no estamos hablando, pues, de una dictadura, de un régimen político como los conocidos en el Cono Sur. Tampoco creemos nosotros, estamos hablando de una democracia sólida con una amenaza terrorista, que también simplificaría las soluciones y que nos conduciría entonces sencillamente a la aplicación de la ley y al encarcelamiento, ¿no? Y a la aplicación, digamos, del Código Penal a quienes se pusieron por fuera de la legalidad. No, estamos hablando de algo mucho más complejo. Estamos hablando de un conflicto que se ha asociado, digamos, que tiene que ver, por supuesto, con la decisión de unos actores políticos que quisieron llegar al poder por la vía de las armas
hay una decisión deliberada. Hubo otros que no lo hicieron, incluso desde las izquierdas. Aquí el senador Robledo representa una fuerza política que desde la izquierda desestimó y criticó la opción de la lucha armada para emprender la lucha política por transformaciones democráticas en el país. Pero hubo otros que no lo hicieron. Y eso no quiere decir que no esté acompañada esa decisión de motivaciones políticas. Claro, ese conflicto político está relacionado de distintas formas con otros fenómenos que tienen que ver con la característica de la sociedad colombiana, un problema de desigualdad social y territorial impresionante. No es gratuito que las guerrillas se hayan anclado en la Colombia profunda y en las zonas, digamos, de las fronteras de nuestro Estado-Nación y de nuestra democracia. La desigualdad entre un Chocó marginal y unos centros industriales y urbanos, pues es absolutamente evidente. Y eso, por supuesto, se convierte en un combustible del alzamiento armado y del conflicto. Pues somos una sociedad con un déficit democrático muy grande. Estamos en una discusión en el Congreso sobre el equilibrio de los poderes, precisamente porque todavía no hemos podido pactar una democracia garantista, equilibrada, en fin, como las democracias sólidas del mundo, ¿no? Y ese déficit democrático también está caracterizado por una debilidad en la presencia de la institucionalidad pública en las regiones, por una fragilidad de esa institucionalidad para ser capturada por fenómenos ilegales y criminales. Y bueno, y se nos metió el narcotráfico, que alteró además toda la dinámica de la confrontación militar y de la dinámica política y social y cultural y demás, y de la dinámica de la economía del país, etc. Y eso ha generado, digamos, una situación en la que víctimas y victimarios se confunden. Aquí no es fácil poner una línea divisoria entre quiénes son víctimas y quiénes son victimarios. Conglomerados importantes del país terminaron comprometidos en el conflicto por diversas razones, o bien porque querían defenderse de una amenaza violenta, o bien porque decidieron también deliberadamente comprometerse en el conflicto, y eso ha generado además un cuadro generalizado de violación a los derechos humanos que comprometen, pues no voy a decir que por igual, pero que comprometen distintos actores de la vida nacional. Y eso, por supuesto, ha tenido consecuencias penales. Solo basta ver las cifras. El Tribunal Superior de Medellín, por ejemplo, en una megasentencia reciente, nos habla de 12.000 empresarios comprometidos en el fenómeno paramilitar. Y eso, por supuesto, tenemos que buscarle una salida, porque no se trata de que hagamos un pacto de paz y hagamos un acuerdo de justicia transicional con unos y mandemos a la cárcel a otros. Hay más de 800 miembros de las Fuerzas Armadas comprometidos en lo que se ha conocido como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, que también deben ser resueltos en un marco de justicia transicional, porque repito, no se trata de que aquí acordemos unas condiciones de justicia transicional con unos y mandemos a las cárceles a otros, sobre todo a quienes han estado del lado de la institucionalidad enfrentando este conflicto. Bueno, más de 100 parlamentarios comprometidos en la parapolítica. Y entonces vamos a habilitar políticamente a la guerrilla desmovilizada y vamos a mantener en la cárcel a quienes por cualquier circunstancia tuvieron algún tipo de relación con la dinámica de los grupos armados en los territorios. En fin, digamos, quiero llamar la atención. Nosotros creemos que este monstruo de 1000 cabezas que ha sido este conflicto requiere soluciones imaginativas, por supuesto, soluciones responsables, porque esta es una negociación que, a diferencia de la negociación de los 90, se hace después del pedido del Estatuto de Roma,
¿no? Y se hace con la existencia de una Corte Penal Internacional. Luego entonces tenemos que encontrar fórmulas en un asunto que es crucial hoy en la mesa de negociaciones, que hace parte del forcejeo en La Habana, que son fórmulas de justicia transicional, no para negociar impunidades, pero sí para buscar una manera de salir al otro lado del túnel de esta violencia horrorosa que nos ha costado tanto y que nos sigue costando. Nada más en estos días, digamos, en los medios de comunicación aparecían informaciones de que lo que está ocurriendo en el Cauca, por cuenta de los combates, etcétera, etcétera, han producido entre 600 y 700 desplazados. Doctor Velasco, usted que es de ese departamento, ¿sí? En una semana o 15 días de combates. No vamos a discutir si son legítimos o no, pero el costo humanitario sigue siendo alto. El conflicto y la guerra en Colombia es una fábrica diaria, minuto a minuto, de víctimas de la violencia, por los efectos colaterales del conflicto. No estoy hablando de los combatientes. Entonces, yo creo que, digamos, esa comprensión de lo que está en juego hoy en este proceso de paz me parece absolutamente clave, porque es lo que modula la discusión pública sobre las soluciones que debemos encontrar y que debemos construir, que deben ser además, por supuesto, legitimadas por la sociedad en un mecanismo de refrendación, pero que deben también ser aceptadas por la comunidad internacional y deben, de alguna manera, digamos, acondicionarse a los estándares internacionales, ¿no? Que tampoco se conviertan en un obstáculo para la conquista de la paz, sino más bien en un modulador de los acuerdos a los que habremos de llegar. Algunos autores, por ejemplo, hablan de instrumentos en un concepto de justicia restaurativa, de instrumentos como amnistías o indultos condicionados, ¿no? Hablan, por ejemplo, establecen una serie de condiciones en materia de justicia transicional que tienen que ver con la verdad, con la reparación, con la restauración de las relaciones sociales alteradas por el conflicto y por violaciones graves a los derechos humanos, como condición para la obtención del perdón judicial, ¿no? O ciertos tipos de perdones que estén escalados también de acuerdo a la naturaleza del conflicto. Fíjense ustedes que el proceso de justicia y paz, la ley de justicia y paz, con todo lo que la ley de justicia y paz ofreció como escenario para superar el fenómeno paramilitar por la vía de la negociación, y resulta que el nivel de enjuiciamiento de los máximos responsables del fenómeno paramilitar pues sigue siendo muy limitado. Entonces también con realismo, ¿no? La justicia colombiana, que está tan en boga en la discusión en estos días, tiene enormes limitaciones para poder judicializar, ¿sí?, a 100.000 personas que han tenido que ver con el conflicto. Yo, digamos, en relación, esta es como la segunda reflexión en relación con las preocupaciones que ha planteado el general Ruiz, yo creo que no hay que tener ni una mirada ingenua y tampoco una mirada fatalista y apocalíptica de lo que está ocurriendo en la negociación. A mi juicio, lo que está ocurriendo en la negociación pues es normal, o es relativamente normal en un proceso de negociación de un conflicto con las características que estoy relatando, que estoy recordando, digamos. Y digo que es relativamente normal porque hace parte del forcejeo de los temas nodales en una negociación de paz como la que estamos adelantando. Es que lo que hoy tiene, digamos, lo que hoy está en disputa en la mesa, lo que está hoy en el centro del forcejeo político, tiene que ver con dos asuntos centrales que aquí han planteado ustedes, dos o tres, o que ha planteado el general Ruiz. Uno, el problema de la justicia transicional, que ya la mencioné. El problema de si los guerrilleros que se desmovilizan van a la cárcel o no. Y ese es un asunto crucial, porque por supuesto quien se ha alzado en armas, ¿no?, creyendo en la legitimidad de su alzamiento en armas contra un Estado que ha considerado oligárquico, injusto, etcétera, ¿no?, que además tampoco ha sido derrotado totalmente y absolutamente en el campo de batalla, pues
no va a aceptar fácilmente una negociación que termine en que ellos asuman toda la culpabilidad del conflicto y que entonces, como aceptan toda la culpabilidad de lo que ha pasado en el conflicto, tengan que salir de La Habana para las cárceles del país. Y yo creo que hay que entender que ellos están en ese forcejeo. En ese forcejeo. Segundo asunto, ¿van a hacer política o no? Porque igual, ellos dirán que si se alzaron en armas por motivaciones políticas, esas motivaciones políticas no pueden desaparecer y ellos no querrán renunciar a ellas si hay un proceso de paz. Entonces, yo creo que, digamos, de este otro lado de la sociedad tenemos que entender esas razones que ellos invocan, no para aceptarlas, sino para entender cuál es el justo medio al que podemos llegar para hacer posible la paz. Que ellos tienen una plataforma bolivariana, pues tienen una plataforma política, como la tenemos todas las fuerzas políticas que concursamos en la política del país. Y la paz en Colombia, creo yo, es para que construyamos las condiciones que nos permitan hacer política todos sin tener que matarnos. Ese es el fundamento último de la paz que está por negociarse o que está por firmarse. Por supuesto, repito, con las condiciones propias, digamos, con la construcción de unos acuerdos en materia de estándares de justicia, de reparación de verdad, etc. Ahora bien, en los últimos días han ocurrido sucesos que revelan un recrudecimiento de la confrontación militar por cuenta de dos decisiones importantes. Una decisión del presidente Santos de reactivar los bombardeos a los campamentos guerrilleros como resultado de la acción de las FARC en el Cauca, que cobró la vida de 11 uniformados, y una decisión de las FARC que, como respuesta a uno de los bombardeos, significó la suspensión de una tregua o de un cese al fuego unilateral que ellos, pensamos nosotros, relativamente venían cumpliendo. Lo reconoció el propio presidente de la República desde diciembre hasta ahora. ¿Qué tiene de bueno lo que ha pasado? Bueno, que no nos hemos levantado de la mesa. Y yo creo que ese es un hecho importante. Algunos han dicho que hemos vuelto al punto inicial de negociar en medio del conflicto. Yo creo que no. Yo creo que la mesa ha logrado acuerdos de desescalamiento del conflicto que nosotros deberíamos pedir que se mantengan y que se implementen. Uno de ellos, el acuerdo sobre el desminado. ¿Cuántas vidas, cuántas mutilaciones evitaríamos? ¿Cuántas vidas salvaríamos? ¿Cuánta confianza podemos reconstruir en el país, en el mundo, en la comunidad internacional y entre las partes si con todas las condiciones y los rigores técnicos del caso avanzamos en ese acuerdo de desminado? Seguramente sin meternos en una discusión de cese al fuego, que yo creo que es inaceptable. El país no soportaría un cese al fuego bilateral. Yo creo que eso amarraría la acción de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el cumplimiento de una hipótesis que usó el presidente Santos, traída desde Israel, y es que hagamos la guerra como si no estuviéramos negociando y negociemos como si no estuviéramos haciendo la guerra, ¿no? Y entonces yo creo que es una equivocación maniatar a las Fuerzas Armadas, de tal suerte que sin meternos en una discusión a lo mejor improcedente de un cese al fuego bilateral, pero podemos avanzar en acuerdos de desescalamiento, desvinculación de niños de la guerra, por ejemplo, suspensión del secuestro. Yo creo que podemos con imaginación buscar, ¿no?, limitar la acción de la guerrilla en asuntos que afectan especialmente a la población civil. Las otras preocupaciones que tienen que ver con la manera como el gobierno
está actuando en la mesa de negociaciones. A mí me parece absolutamente saludable que, por ejemplo, a nosotros nos parece que a la mesa concurra la canciller, entre otras cosas, porque eso se convierte en un factor de presión internacional en favor de la negociación, y eso significa poner un poco contra las cuerdas, persuadir a la guerrilla de que esta negociación se hace con la presencia de muchos ojos de la comunidad internacional, que no solo son los ojos de Venezuela, que no solo son los ojos de Ecuador, sino que es la mirada de conjunto de las naciones del mundo que exigen y que piden que este conflicto en Colombia se supere, no solo por la estabilidad y la sanidad de la democracia colombiana, no solo porque nos permite avanzar en reformas democráticas que necesitamos con apremio y con urgencia, sino porque además significa, digamos, una circunstancia que contribuye a la estabilidad política de la región y a la estabilidad política del mundo, de las democracias del mundo. Entonces, por supuesto, con esto termino, ya me pusieron ahí la paletica de los 3 minutos, por supuesto que este proceso hay que hacerlo sin ingenuidad, general Ruiz, usted lo ha dicho, sin eufemismos. El paso de las FARC, de la lucha militar a la lucha civil, exige unas condiciones, sin las cuales la paz es sostenible. ¿Qué condiciones? Pues por supuesto que el desarme de la guerrilla. Una paz engatillada no es posible en Colombia y nos conduciría de nuevo a un enorme baño de sangre. Ya lo vivimos con la Unión Patriótica y lo hemos vivido con los diálogos en el gobierno de Belisario Betancur, que terminaron con la lamentable y sangrienta toma del Palacio de Justicia. La paz engatillada es un peligro no solo para el país, sino incluso para las propias guerrillas que pretenden hacer política, ¿no?, con armas guardadas o a discreción de lo que ocurra con el cumplimiento de los acuerdos. También implica, por supuesto, un compromiso de la guerrilla en relación con suspender todo tipo de actuación ilegal por fuera de la ley, ¿no? Y supone también un compromiso nuestro en el sentido de ayudar a ofrecer condiciones para que los acuerdos logrados puedan materializarse y puedan permitirnos construir una reconciliación de largo plazo que supere el uso de las armas con fines políticos en Colombia, que proscriba de una vez por todas el uso de la violencia para la controversia política y para la lucha política en el país. Yo creo que, digamos, esas son condiciones mínimas para todos los actores políticos del país en relación con la posibilidad de construir un acuerdo de paz realista, serio, responsable y sobre todo comprometido con superar estos fenómenos de violencia que se repiten y se reciclan y se complejizan cuando no hacemos una paz bien hecha o cuando no construimos las condiciones sociales e institucionales para que esa paz sea sostenible y duradera. Muchas gracias.